Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lorena Fernández, estoy junto a Romina Ábalos y en este eje temático vamos a hacer una introducción acerca de la experiencia analítica en la internación en salud mental, la interconsulta, las urgencias en guardia y en situación de desastre o emergencia humanitaria. En cada uno de estos dispositivos, los analistas nos vemos incluidos en equipos de trabajo donde confluyen los discursos médico, jurídico y de salud pública. Y en este encuentro apostamos a introducir un modo de intervención que sea propio de nuestra práctica. Ahora bien, ¿qué es lo que aporta especificidad a nuestra intervención? Pregunta ante la cual se abre otra. El psicoanálisis, que se practica en el marco hospitalario o institucional, ¿cobra además alguna otra especificidad? Despleguemos algunas de las particularidades que asume la experiencia analítica en el marco de los dispositivos mencionados. La internación en una sala de salud mental, ya sea en un hospital general o en un monovalente, requiere de una decisión que conlleva consecuencias subjetivas, legales, sociales y éticas para todos los que participan en ella. Sabemos que existen criterios jurídicos para la situación de internación en salud mental, pero ¿qué implicancias tiene para la función del analista formar parte de dicha indicación? Alguna lectura podría afirmar que el analista debe quedar por fuera del dispositivo en cuestión, alegando que no estarían dadas las condiciones para su acto. Pero al desentendernos de la internación como problema por el que transitan algunas curas, ¿no estaríamos pretendiendo una cierta pureza o un ordenamiento de la experiencia analítica en un estándar? Alejandro Ariel se hace esta pregunta y sostiene que dicha pureza constituye una coartada de los analistas para no pensar su ética en los límites de la ruptura del discurso. Con esta ruptura se refiere a aquellos casos donde se presenta una irrupción de goce que amenaza con constituirse como una forma radical de salida de la escena del otro. Se trataría de momentos en que el cuerpo molesta de tal modo que puede vislumbrarse el riesgo de pasaje al acto en tanto forma extrema de quiebre de la relación del sujeto con la palabra. Ahora bien, ¿cómo se vislumbra dicho riesgo de pasaje al acto? ¿Podemos anticiparnos o predecir conductas y consecuencias? Es necesario resaltar que identificar cierto riesgo de pasaje al acto es posible no porque seamos adivinos, sino porque hay una lógica que nos permite construir eso. Eso es lo que dice Ariel. Por otro lado, nos preguntamos, ¿es la internación la única alternativa frente a la inminencia de un pasaje al acto? ¿Y es el riesgo de pasaje al acto la única variable ante la cual podríamos llegar a pensar en una internación? A su vez, esta última, ¿constituye un tratamiento en sí mismo o solo establece el contexto donde ese tratamiento tendrá lugar? Los interrogantes son complejos y conllevan un trabajo de lectura en cada caso, evaluando si la internación sería o no la mejor opción en la dirección de esa cura. En lo que respecta a la interconsulta en un hospital general, comenzamos por destacar que el cuerpo también se presenta de manera particular, difícil de olvidar o de ser puesto en suspenso debido al dolor que lo habita, la enfermedad que lo aqueja o la muerte que lo acecha. En ese escenario, el pedido de interconsulta al equipo de salud mental puede provenir del paciente o de algún integrante del equipo médico. Somos solicitados a intervenir en un campo donde lo que prima es la mirada sobre los cuerpos dolientes y debemos operar inmersos en un cruce de disciplinas que intentan abordar el padecimiento orgánico desde sus propios y diversos saberes. En ese entrecruzamiento, muchas veces la subjetividad del paciente o del médico se presentan como obstáculos para que el acto médico pueda tener lugar. ¿Cómo hacer entonces para que la subjetividad no obstaculice, sino que opere a favor de dicho acto? Silvina Gamsi señala que los especialistas suelen dirigirnos su pedido en el punto donde no pueden sostener la transferencia que como agentes de sabiduría sobre la vida y la muerte suscitan en sus pacientes, pretendiendo que de algún modo tomemos su relevo. Por ejemplo, podríamos ser convocados para dar una mala noticia. ¿Pero es esa nuestra función? En principio diríamos que no, si seguimos la advertencia de Lacan acerca de la necesidad de restituir al médico en su función. Pero ¿cómo hacerlo?
Por ahora, diremos que tal como destaca la autora mencionada, advertir al médico sobre la fractura estructural entre demanda y deseo no significa pretender que aquel sea capaz de realizar esa lectura. Justamente esa es la especificidad de nuestra práctica. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el compromiso corporal, la amenaza de enfermedad y muerte no es solo singular, sino que además es colectiva? El contexto actual nos empuja a que hablemos acerca de los abordajes ante una emergencia humanitaria o desastre. Sabemos que un evento disruptivo puede no constituirse en algo necesariamente traumático para un sujeto, pero la actual pandemia por coronavirus constituye una situación de desorganización de la vida personal y social de tal magnitud que resulta imposible no vernos afectados de algún modo. Según la OMS, una emergencia humanitaria tiene lugar cuando ocurre una perturbación individual y social que excede de manera significativa la capacidad de la población afectada para enfrentarse a la situación. Implica el encuentro con una gran incertidumbre, que en el caso de esta pandemia es especialmente significativa debido al carácter de progresividad ascendente que parece tener el fenómeno. Los equipos de salud mental tuvieron que reorganizarse para alojar la variedad y cantidad de demandas recibidas. Ante este escenario, ¿qué respuesta podemos dar los analistas? Freud, en Análisis Terminable e Interminable, señalaba que en los estados de crisis aguda el psicoanálisis no puede utilizarse con ningún propósito, dado que todo el interés del yo está absorbido por la penosa realidad. Entonces, ¿no tendríamos nada que hacer justamente allí donde la realidad resulta tan penosa que se torna insoportable? Creemos que tal como distingue Lacan, si lo que nos guía es la ética del psicoanálisis, en nuestras tácticas seremos lo suficientemente libres para operar. Y así volvemos a recurrir a Freud para plantear que el encuentro con un otro al cual dirigirse implicaría ya de por sí un tratamiento frente al encuentro con lo real. En su proyecto de psicología, Freud argumentaba que cuando el organismo humano es incapaz de llevar a cabo la cancelación de un estímulo que sobrepasa cierta cantidad de excitación, requiere del auxilio ajeno, es decir, de un otro que ampare frente al desamparo. ¿No podríamos decir entonces que el analista, en tanto otro al cual dirigirse, en tanto presencia, incluso desde la virtualidad, constituye un otro que sostiene y soporta funciones necesarias para poder hacer frente al desamparo? Bueno, muy interesantes las preguntas, Lore. Voy a hablar yo un poquito de la otra parte de este eje que tiene que ver con las urgencias, ¿sí? Me voy a meter con la guardia de salud mental. Bueno, a la guardia se llega en una precipitación, ¿sí? En un estado de crisis. ¿Qué significa la urgencia? El adjetivo urgentis viene del latín y es lo que apremia, lo que apura, lo que precipita una decisión, un desenlace. Es decir, lo que no se puede esperar, lo que no aguanta mucho tiempo, no se puede estar mucho tiempo en estado de ruptura. Alguien que está en urgencia está en un quiebre de la homeostasis de la neurosis, del adormecimiento neurótico, es decir, está en crisis. La palabra crisis, etimológicamente, viene del verbo griego krinein, que significa separar o decidir. Crisis es algo que se rompe y al romperse requiere un análisis, juzgar para tomar una decisión. La palabra análisis también se emparenta con crisis porque significa disolver, soltar, dividir. Comparte con crisis el sufijo sis, que apela a la acción. Una remite a separar, la otra a desatar, soltar. El punto, podemos decir, es que en ningún análisis detallado resiste la juntura, el pegoteo viscoso, la ilusión del sentido eterno. Se entra en crisis toda vez que uno debe decidir algo o algo es decidido sin nosotros. Es decir, cuando uno debe tomar un juicio o el otro o algo otro nos enjuicia a nosotros. Nos hace cuestionar nuestro lugar pacífico y anudado en la existencia. La guardia es el lugar de la urgencia por excelencia porque es a donde se recurre cuando ya no se puede esperar más. La consulta
en una guardia es entonces un precipitado. No hay tiempo para pedir turno y esperar otro. Se requiere ya una atención-solución. Se está en un estado en donde todo aquello que estaba junto, anudado, con un sentido fijado, se rompió. Esta ruptura suele tener el componente de sorpresa, de la mala sorpresa, de lo inesperado cuando no es bienvenido. Es este instante, que es el de lo inesperado, tiene premura porque está la angustia pisándole los talones, diciendo que no aguanta más, que quiere algo, una acción, la certeza de la acción. Recuerden que Lacan en el seminario 10 define y dice que actuar es arrancarle la angustia a su certeza, ¿no? Entonces es en este momento que encontramos a los pacientes en la guardia con la necesidad de encontrar una certeza. Saber si el dolor en el pecho es porque se va a morir de un paro cardíaco, o es un ataque de pánico, la pastilla que calme la ansiedad o las voces que le invaden, que detengan el pensamiento, o en casos más extremos la angustia muda, que lejos de buscar una palabra que la frene, busca en el cuerpo inscripción. Un cuerpo que explota en los cortes, mutilaciones, o se adormece en las pastillas. Cuerpo testigo de ese sufrimiento. Se trata en estos casos, tal como lo enunciamos de las urgencias, con plural, ¿no? Para que el plural preserve la idea de lo singular de cada una y acentúe lo relativo de una noción que intenta generalizar una clínica tan rica y diversa. Es una cita esta de Moscón, de Julio Moscón. Al mismo tiempo que hay que escuchar la particularidad del caso, hay que poder definir allí si aún no sucedió y si sucedió, si va a seguir sucediendo. Si nos encontramos frente a un sujeto cuya acción inminente para salir de la angustia lo pone en las puertas de un riesgo cierto e inminente. Figura médico-legal, cuyo objetivo es determinar si tal o cual paciente debe internarse. Tal como señalamos se trata de evaluar la peligrosidad del acto y de un profesional como representante de una institución escuchando o no el llamado de ayuda. Tanto la guardia como el consultorio siempre hay algo que precipita esa consulta, y lo que acá hacemos es saber qué fue aquello disruptivo que la desencadenó. En otras palabras, qué fue lo que se separó para provocar una crisis. Lacan en la última etapa, la de los nudos, unió locura y libertad, ubicando la locura como el momento de desanudamiento donde los registros se sueltan. De esta manera, la locura ya no es igual a psicosis. Se trata más bien de esas presentaciones tan típicas en una guardia, donde se ve al cuerpo o el pensamiento fuera de control. Nada lo enlaza a un sentido, es el sinsentido de la angustia, ¿no? Este momento se vive como traumático porque es disruptivo. Soler definía el trauma cuando hay una extracción de un real que cae bajo el individuo, un real imposible de anticipar y a la vez imposible de evitar. Hablamos de trauma cuando hay una extracción de dolor, de sufrimiento, del espanto por vía de un encuentro inesperado. Esto es una cita de Soler también. Lo interesante de este texto de Soler, que es viejo, que es del 98, es que ella habla de que vivimos en una época que ella llama de la muerte de Dios, ¿no? Donde lo que prima es la contingencia, y que en esta época lo que se fomenta es a un otro reparador de los traumas, frente a los traumas, que es el otro de la solidaridad, ¿no? Entonces, frente al traumatismo y la ausencia de sentido, lo que dice Soler es que aparece esta figura, ¿no? Que es la de la solidaridad, donde uno encuentra o se enlaza de alguna manera frente a este sinsentido del trauma. Bueno, un poco hasta acá es lo que quería recortar de la guardia. Bueno, y esto son como una presentación breve de lo que va a ser este eje de trabajo durante este cuatrimestre, ¿sí?